versículo 2, acompáñenme ahí con su vista. Dice la Biblia: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Imagínese usted que Dios viniera o le hablara o le dijera lo mismo que le está diciendo a Oseas. Que Dios le dijera que usted fuera y que la mujer que usted tomara fuera, o el hombre, ¿verdad?, fuera un hombre, una mujer, una persona lleno de fornicación. Que esa persona que ha fallado y ha vivido de esa manera no ha sido por un error accidental, no ha sido porque fue una caída o un desliz de algún momento, o no fue porque quizás, ¿verdad?, no estaba consciente de lo que estaba haciendo, sino que sea una traición conscientemente de lo que esa persona está realizando, que no haya sido una vez, sino muchas veces. ¿Qué haría usted si Dios le dijera eso? ¿Qué haríamos muchos de nosotros? Pudiéramos decir, pues no. Y si fuera el caso, sabes que hasta aquí se acabó todo, pero yo no seguiría con una persona así. Pero Dios le está diciendo a Oseas que vaya y que tome a una mujer de esa manera. Cualquiera de nosotros cortaríamos relación, quizás romperíamos toda unión que pudiera haber si sucediera tal cosa. Dejaríamos de buscar a aquella persona, dejaríamos de frecuentar a aquel que nos ha traicionado, amar a una persona después de una traición semejante, poder compadecernos de alguien así después de lo que pudiera hacerle a alguien. Pero Dios le dice a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria. Dios le está pidiendo a Oseas que vaya y que tome a una mujer, que es una mujer, hablando en cuestión moral, una mujer inmoral, una mujer que está fornicando y viviendo de una manera desagradable delante de Dios. Y Dios le da este mensaje a Oseas y le dice, ¿verdad?, a él que haga esto. Y Oseas quizás estaba pensando que Dios le estaba dando ese mensaje a él, pero lo que Dios estaba haciendo, iba a hacer en la vida de Oseas, es que Oseas mismo iba a hacer el mensaje hacia las demás personas que leyeran este libro. Oseas iba a convertirse en el protagonista juntamente con Gomer en esa historia que nosotros vemos de la Biblia. Y sabe, hermanos, nosotros podemos ver cómo Oseas es obediente. Y vamos a ver más adelante en el libro cómo toma a esa mujer. Pero lo que quiero que piense usted en este momento es lo que Dios le estaba pidiendo a Oseas. La gravedad de lo que Dios le estaba diciendo. Porque sinceramente, muchos no haríamos esto, hermano. Muchos no realizaríamos aquello. Quizás pudiera haber alguien que sí lo hiciera. Pero ¿por qué Dios le estaba pidiendo esto a Oseas? Miren lo que nos sigue diciendo el versículo 2, a donde dice: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. ¿Por qué razón? Dice: porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Podemos ver, hermanos, cómo le dice: porque la tierra fornica. Dios le estaba mandando ese mensaje, instruyéndole a Oseas que hiciera ello, porque el pueblo de Dios estaba fornicando. Israel, hermanos, había recibido la palabra de Dios, la ley de Dios. Israel había recibido una heredad, una posesión a donde ellos ahora vivían. Israel había recibido sacerdotes, Israel había recibido profetas, había tenido reyes, había tenido jueces, había visto, hermanos, de muchas maneras la bondad de Dios sobre su pueblo, sobre su propia vida. Pero Israel había hecho algo horrible. Israel había hecho algo que a Dios le desagradaba. Había cambiado al Dios vivo y verdadero por los ídolos. Se había hecho fornicario, había traicionado a Dios, hermanos. Una parte del libro dice que se habían olvidado de mí, dice Dios. Se habían olvidado de aquel que les había dado todo. Nosotros podemos ver la historia de Oseas
y podemos ver lo que él hizo, hermanos, pero también pudiéramos pensar en Gomer. Y cualquiera pudiera pensar en Gomer y decir: Gomer fue una mujer mala, Gomer fue una mujer fornicaria, una adúltera, Gomer fue una mujer que no tiene un buen testimonio, Gomer es una mujer que la Biblia nos enseña que tuvo muchos amantes. Y ese mensaje es duro a lo que está viviendo Gomer, pero hermanos, Gomer estaba representando a Israel, Gomer estaba representando al pueblo de Dios, Gomer estaba representando, hermanos, al pueblo que había traicionado una y otra vez al Dios que les había dado todo. Pero sabe, hermanos, sabe algo también que nosotros debemos de ver, que Gomer muchas veces va a ilustrarnos a nosotros. Porque si bien, hermanos, nosotros no somos perfectos, tampoco yo digo que alguien esté cometiendo esos actos así como Gomer los cometió. Pero cuando la Biblia nos habla acerca de la fornicación en estos libros, nos está hablando de la deslealtad, de la infidelidad que el pueblo de Dios había tenido hacia el mismo Dios, hermanos. Nosotros podemos ver a Gomer y poder apuntar y señalar lo que ella había hecho. Sin embargo, hermanos, todos nosotros hemos sido Gomer. Todos nosotros hemos sido infieles. Todos nosotros le hemos dado la espalda a Dios, hermanos. Y aquí en el libro de Oseas vamos a encontrar el amor de un Dios santo, de un Dios perfecto, de un Dios clemente y misericordioso hacia un pueblo infiel, hacia una nación que le había dado la espalda. Y nosotros vamos a ver entonces cómo este amor, aún Dios hablando a Oseas, se va a poner a prueba en que Oseas obedeciera a lo que Dios le estaba mencionando. Le dice que vaya y que fuera y se tomara una mujer fornicaria. ¿Sabe? Este matrimonio entre Oseas y entre Gomer se convierte o nos ilustra, hermanos, la relación de Dios, de Jehová Dios con el pueblo de Israel, que fue una relación constante en su historia. Ellos, hermanos, se habían olvidado del pacto, se habían olvidado de Dios, se habían olvidado de su cuidado, se habían olvidado de su provisión, pero lo más impactante es cómo se prostituyeron, cómo le dieron la espalda y se fueron por los Baales. Cuando la Biblia nos menciona los Baales en el libro de Oseas, pudiéramos entender, ¿verdad?, a Baal como un Dios que no era. Creía que era un Dios que era Dios algo así como de la lluvia, de las cosechas y demás. Pero los Baales se refiere a diversos dioses en los que ellos creían. Baal significa amo o señor. Entonces lo que había hecho el pueblo de Israel es que se había ido detrás de otros amos, detrás de otros señores. Y lo que podemos ver aquí primeramente en Oseas, en el versículo 1 y 2, es que Israel fue un pueblo que abandonó a Dios y su conocimiento. Mire lo que dice el capítulo 4, hermanos. Vamos allá a poder, hermanos, reforzar este punto. Capítulo 4, versículo 1 y 2, por favor. Oseas, capítulo 4, 1 y 2. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. La Biblia nos menciona que Dios les dice: oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Luego dice ahí, hermanos, que no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Podemos ver entonces con la introducción que yo les doy, hermanos. Oseas representa a Dios, Gomer representa al pueblo de Israel. Y Dios, ¿verdad?, ha decidido amar a un pueblo infiel. Dios ha decidido dar todo por una nación que le ha dado la espalda. Dios ha decidido dar todo de Él por una nación que ha abandonado la verdad y el conocimiento de Dios. Es lo que nos está enseñando el capítulo 4. Habían olvidado la verdad. Habían ellos, ¿verdad?, dejado a un lado la verdad, la misericordia. Ellos habían hecho a un lado el conocimiento de Dios. Y aquí es donde vemos, hermanos,
poder ver, ¿verdad?, nosotros o hacer un diagnóstico, hermano, de la condición espiritual del pueblo de Israel, hermanos. Porque no solamente era una cuestión política de que habían dejado la ley de Dios y estaban siguiendo otras leyes de otros pueblos y de otros dioses. Ellos, hermanos, estaban en una corrupción. Ellos estaban en una rebeldía. Ellos moralmente estaban completamente ajenos o le habían dado la espalda al Señor. Habían olvidado, hermanos, la palabra, la ley de Dios. Un versículo más adelante dice que su pueblo fue destruido porque ¿qué les faltó? Conocimiento. Habían abandonado la palabra de Dios. Y eso es importante notar, hermanos. ¿Por qué estaba el pueblo de esa manera? Porque cuando no hay verdad y cuando se abandona la verdad, hermanos, comienza a haber infidelidad. Ya no hay fidelidad a Dios, ya no hay confianza en Él, ya no están creyendo la verdad, ya no creen en su palabra y entonces el pueblo cambia. No pierda Oseas, por favor, para que no le cueste trabajo regresar, pero vamos a Romanos 1.25. Vamos a ir Romanos 1.25, por favor. Miren lo que dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 1, versículo 25. Dice así, hermanos. Ya que cambiaron, versículo 24 y 25, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí, ¿qué dice, hermanos? Sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Algo pasó también ahí, ¿verdad? En ese libro que fue escrito a los romanos. Ellos también se habían entregado, hermano, a sus concupiscencias, le habían dado la espalda a Dios. Dios los entregó a la inmundicia, de modo que deshonraron, dice la Biblia, entre sí sus propios cuerpos, cometiendo un montón de actos vergonzosos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El pueblo de Dios le había dado la espalda a Dios. Entonces ellos, hermanos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. El pueblo ahí del libro de Oseas había creído en los Baales, en Astarot, en Asera, en Moloch y diversos dioses. Que si bien, hermanos, esos dioses eran como los dioses de la cosecha, los dioses de la lluvia, aquellos que les daban el sustento. Hay versículos más adelante que vamos a leer, donde esa mujer, Gomer, dice que sus amantes, que aquellos hombres le habían dado todo lo que ella tenía, su alimento, su sustento. Y vemos como Dios dice, cuando yo soy quien le ha sustentado, quien le ha amado, quien le ha cuidado. Pero esa mujer, Gomer, atribuía todo lo que tenía a otros dioses. Hermanos, cuando abandonamos la verdad y cuando se abandona el conocimiento de Dios, cuando se cambia la verdad por la mentira, el pueblo empieza a vivir en inmoralidad y empieza a vivir en inmundicia, en sus propias concupiscencias, hermanos. Por eso la Biblia, hermanos, no debe de ser cambiada. Lo que yo tocaba en la escuela dominical, debemos de tener cuidado, hermanos, en cambiar la verdad o sustituir la verdad de Dios por la mentira. No confiar en nuestras opiniones, no confiar en el intelecto o en lo que un hombre diga, sino en lo que la palabra eterna de Dios nos enseñe. Porque cuando se hace a un lado la Biblia, hermanos, cuando le damos la espalda a Dios y cambiamos la verdad por la mentira, empezamos a sufrir las consecuencias de haberle dado la espalda a Dios. Por eso es importante la doctrina y no las emociones. Por eso es importante la verdad y el fundamento de la Biblia y no las experiencias que alguien pueda tener. ¿Saben? Muchas iglesias han cambiado la verdad por la mentira. Se basan en sus emociones, se basan en sus experiencias, han hecho a un lado la doctrina, la palabra de Dios, y comenzarán a sufrir y comenzarán ellos a padecer, porque cuando se cambia la verdad, el pueblo sufre. Muchos cambian la santidad por el entretenimiento. No importa cómo vivas, no importa lo que hagas, con que estés tranquilo, con que estés contento, ve allá afuera, vive, deshace, haz y vive deliberadamente pecando. Total, lo que nos importa es que tú estés tranquilo y estés cómodo. Se ha cambiado todo eso. Se ha cambiado la verdad por ser populares, hermanos.
Es más importante ahora que quizás la gente nos conozca y sepa de nosotros. No importa lo que enseñemos, pero que sepan que existimos. Pero Dios no ha trabajado así, hermanos. Él quiere preservar su palabra. Él quiere que la gente entienda lo que es correcto. Él quiere que los hijos de Dios sepamos lo que a Él le agrada, antes que seamos cómodos, que seamos populares, que lo cambiemos por alguna otra cosa. Por eso el pueblo padecía, porque cambiaron el conocimiento de Dios, hermano. Porque cambiaron la palabra de Dios por otros dioses y otras creencias. Y sabe, es que nosotros pudiéramos tener muchas actividades religiosas, hermanos, pero al mismo tiempo poder alejarnos del Señor. Por eso qué importante es estar con Él, vivir para Él, caminar con Él, orarle a Él, leer su palabra. Porque, hermanos, ahí es donde le conocemos, ahí es donde lo experimentamos. No solamente en una actividad religiosa. Capítulo 4, no sé, vamos a ir, por favor. Pero le haya puesto una marca. Capítulo 4, ahora en el versículo 7, miren lo que dice, hermano. No solamente dejaron la verdad. Versículo 4 en adelante, hermanos. Ya leímos hace rato a los versículos primeros, pero vamos ahora al versículo 3 en adelante, por favor. Dice: por lo cual se inundará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Las bestias del campo y las aves del cielo y aun los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Versículo 6: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué, hermanos? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios también, yo me olvidaré. ¿De qué dice, hermanos? De tus hijos, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta del pecado de mi pueblo. Comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. ¿Sabe? Acá vemos no solamente del conocimiento, ahora vemos el abandono que el pueblo de Dios había tenido hacia él mismo. Abandonaron o cambiaron a Dios por sus propios ídolos, hermanos. Israel, hermanos, había multiplicado sus altares, o lo que también se conocía como los lugares altos. Va a encontrar ese término en la Biblia muchas veces. Y eran altares que ponían en lugares altos, en las montañas. Ellos lo ponían ahí para adorar a otros ídolos, para adorar a los Baales. El detalle, hermanos, no solamente era que ellos se inclinaran delante de un madero, de una estatua. El detalle es que atribuían todo lo que ellos tenían a esos ídolos, a esos falsos dioses. Y, hermanos, ellos estaban engañados, hermanos. Ellos estaban completamente, hermanos, pues su mente, sus ojos no podían ver, estaban cegados. Y ellos atribuían todo lo que tenían ahora a esos dioses. Ellos habían cambiado a Dios por sus propios ídolos. Habían cambiado al Dios vivo y verdadero por Baal, por Acera, por Moloch. Y eso es lo que estaba pasando. No solamente dejaron la verdad, sino que ahora habían cambiado a Dios por sus ídolos. Y si bien, hermanos, quizás muchos no nos inclinamos ante una estatua, no nos inclinamos ante un madero, pero muchas veces Dios ha dejado ser, hermanos, el propósito de nuestra adoración. Dios ha dejado de ser el que tiene el primer lugar en la vida del creyente. Hemos cambiado, por así decirlo, el objeto de nuestra adoración. Otra cosa toma el lugar de Dios. Ahora, hermanos, Dios no tiene lo primordial o la preeminencia en nuestra vida, y es por eso que debemos de tener cuidado, porque el pueblo de Israel, hermanos, había cambiado a Dios por los Baales. Gomer cambió a Oseas por sus amantes, y nosotros pudiéramos cambiar a Dios
por cualquier otra cosa si no tenemos cuidado. Todo lo que le quita el primer lugar a Dios llega a ser un ídolo en nuestra vida. Pastor, pero ya dejamos la idolatría, ya no nos inclinamos ante imágenes, ya no hacemos eso. Y es verdad, quizás ya no lo hacemos, pero ¿qué tal el dinero? ¿Qué tal aquellas cosas que le dejan? Hacemos a un lado a Dios por ellas, el trabajo, la familia, los hijos, las atracciones, alguna persona. De hecho, hermano, aún el ministerio para algunas personas o pastores puede ser un ídolo, hermanos. Puede convertirse en su todo, de tal manera que su todo es hacer o servir y dejan a un lado a Dios y a su familia. Eso puede suceder. Muchas veces hay personas que se idolatran a sí mismos, son egocéntricos, son soberbios, son orgullosos. Debemos de tener cuidado porque todo aquello que compite por el primer lugar con Dios en nuestra vida puede llegar a ser un ídolo. Mire lo que dice Oseas 13, por favor. Vamos ahí, hermanos. Oseas capítulo 13, versículo 4, por favor. Oseas capítulo 13, versículo 4. Vamos ahí. Oseas 13, 4, dice la palabra de Dios: mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron, y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa, que dice, hermanos, se olvidaron de mí. Vamos a leer nuevamente. El versículo 5 dice: yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron, y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Gomer se había olvidado de lo que Oseas había hecho por ella. Más, Gomer era una mujer, era una prostituta, era Gomer, hermanos. Dios le dice a Oseas: ve y cásate con ella. Oseas obedece y busca a Gomer, paga por ella. Gomer viene con Oseas. Gomer le sigue siendo infiel a Oseas, pero Oseas había sido bueno con Gomer, hermano. ¿Qué hombre toma una mujer así? No tan fácil pasa eso. Una situación muy aislada o rarísima. Pero Oseas había sido bueno con Gomer, hermano. Oseas le había dado una casa, una familia, alguien que le proveyera, alguien que la cuidara, alguien que le sacara de la vida en la que ella se encontraba, alguien que la sacó de aquel lugar donde ella se encontraba viviendo perdidamente, vendiendo su cuerpo, vendiendo su dignidad. Y fue Oseas, la tomó, fue obediente a Dios, se casa con ella, la esposa, se la lleva a su casa. Oseas fue bueno con Gomer, le dio una casa, le dio un lugar, le dio una familia, la sustentó, la protegió, la cuidó. Lo que hizo Oseas fue algo que Dios le había pedido, pero Oseas decidió hacerlo y tomar a una mujer así. ¿A poco no cree que hablaban de Oseas? Mira la mujer de Oseas, mira esa mujer que con cuántas personas no estuvo y ahora la tiene en su casa. Mira cómo la cuida, mira cómo la procura, pero es una mujer que no merece honra, no es una mujer de casa, no es una mujer que merezca respeto, porque lo había perdido Gomer. Pero Oseas había sido bueno con Gomer. Oseas le había cuidado y le había, lo más importante, amado a esa mujer. Pero ¿qué hizo Gomer? Se olvidó de la bondad de Oseas, se olvidó de lo que Oseas había hecho por él y le dio la espalda y se fue nuevamente a hacer lo que no debía de hacer. ¿Sabe, hermanos? Dios ha hecho eso con el pueblo de Egipto. El versículo 5 nos dice que él había conocido en el desierto, en tierra seca, y en esos pastos se saciaron y repletos, cuando ya estaban bendecidos, saciados, y Dios les había dado maná, Dios les había dado agua, Dios les había dado sombra, Dios había puesto una columna de fuego en la noche para que no tuvieran frío. Dios cuidó su calzado y su vestido, y en todos los años que peregrinaron en el desierto nunca se envejeció. ¿A poco no Dios fue bueno con Israel? ¿A poco no Dios fue misericordioso? ¿A poco no Dios fue bondadoso? Pero ¿qué hicieron? Se olvidaron de Dios, le dieron la espalda, atribuían, hermanos, lo bendecido que ellos eran a otros dioses, a Baal y a todos ellos. ¿A poco no Dios ha sido bueno con nosotros, hermano?
¿Cuántas cosas Dios no nos ha dado? ¿Cuántas bendiciones no hemos recibido de parte de Dios? Vea su casa, hermano, si es propia, qué bendición. Si es rentada, qué bendición, pero tiene un hogar en donde vivir. Vea su vehículo, vea su familia, vea sus hijos, vea, hermano, su alacena, su refrigerador, todas las bendiciones que usted tiene, sus negocios, su trabajo, sus empresas o lo que usted tenga. Dios ha sido bueno, hermanos. ¿No recuerda cuando hubo necesidad? O cuando empezó usted su negocio, su carrera, o su verdad, su experiencia profesional, y no era lo mismo, pero Dios ha sido bueno, hermanos. Pero Dios ha sido bondadoso, pero Dios no nos ha dejado, aunque le hemos fallado, aunque nosotros hemos sido infieles, porque hombre también nos ilusa a nosotros, hermanos, espiritualmente hablando. Dios, Señor, ayúdame, necesito de ti. Y hay un Dios clemente, misericordioso, paciente y bondadoso que te dice: hijo mío, aquí estoy. Dios nos bendice, Dios nos ayuda. ¿Y qué decimos nosotros? Es que yo soy un excelente profesionista. Es que yo soy un excelente en mi trabajo. Es que no hay persona como yo para hacer estas cosas. Es mi capacidad, es mi inteligencia, son mis recursos, es porque yo puedo. Y nos olvidamos que el que nos da los recursos, la inteligencia, la sabiduría para hacer todas las cosas, es Dios, hermanos. Por eso, cuando yo estaba estudiando, hermanos, en verdad que yo decía: yo soy joven, yo soy ese cristiano infiel, yo soy aquel que le ha dado la espalda al Señor. Muchas veces nos olvidamos de sus bondades, y la Biblia dice, ¿verdad?, ahí en el libro de los Salmos: bendice, alma mía, a Jehová, no olvides, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Dios ha sido bueno con nosotros, hermanos. Dios ha sido fiel con nosotros, pero debemos de tener cuidado, porque cuando más prosperamos, hay un peligro de olvidarnos de Dios, hermanos. Hermanos, ha pasado, yo he visto jóvenes que a mí me pedían: pastor, ore por mí para que entre a la universidad y sea exitoso y me vaya bien. Y uno ora, y oraba por esos jóvenes: Dios bendícele. Y Dios es el que los bendice, no nada más ora, hermanos. Pero ya que terminaban su carrera, se hacían profesionistas, o tenían algún trabajo y oraban por un negocio para que Dios se los diera. Yo no entiendo por qué los cristianos muchas veces hacen eso. Cuando Dios les da lo que piden, ¿qué es lo primero que hacen? Se van y se alejan del Señor. Pero cuando no tenían nada, y cuando clamaron a aquel que puede dar todo, ahí estaban delante de Él. Por eso, hermano, nunca se olvide de lo bueno que Dios ha sido con usted. Gomer se olvidó de la bondad de Dios, de la bondad de Oseas, perdón. El pueblo de Israel se olvidó de la bondad de Dios. La prosperidad que vino hacia ellos produjo que se olvidaran espiritualmente de quien los sostenía. Israel, hermano, no solamente, ¿verdad?, él se olvidó de Dios, sino que ahora atribuía sus bendiciones a otras deidades, a otros dioses, hermanos. ¿Sabe, hermano? Por eso debemos de tener cuidado, que cuando más necesitamos al Señor, Él siempre está, hermano. Pero cuando ya no lo necesitamos, también Él siempre está. Pero nosotros ya no le buscamos, hermanos. Mira lo que dice Oseas 5, por favor, vamos ahí. Capítulo 5, versículo 4, dice la palabra de Dios, 4 en adelante. Dios, hermanos, ha sido bueno, pero nos hemos olvidado de su bondad. Capítulo 5, versículo 4, dice la Biblia: no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Jehová. Versículo 5, por favor. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos, con sus ovejas y con sus vacas. Andarán buscando a Jehová, y que dice, hermanos, y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonar alarma en Bet-Aven. Tiembla, oh Benjamín, Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel, hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio,
porque quiso andar en pos de vanidades. Yo, pues, seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga, porque yo seré como el león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no quedará quien liberte. ¿Sabe, hermanos? Aunque Dios fue bueno con Israel y ha sido bueno con ellos, hay un Dios, hermanos, que castiga. Hay un Dios que trae consecuencias al pecado de una persona, de una nación o de algún individuo. Y aquí encontramos, hermanos, algo importante, que Dios, hermanos, iba a castigar a su pueblo. Dios no iba a pasar por alto todas estas cosas. Pero mira lo que dice el versículo 15, hermanos, note esto, por favor, versículo 15. Andaré y volveré a mi lugar. ¿Hasta qué dice, hermanos? Que reconozcan su pecado. Y luego, ¿qué dice? Y busquen mi rostro. En su angustia me buscará. O sea, Dios castiga, hermanos. Y Dios ahí da todo el juicio que iba a traer sobre el pueblo de Dios, sobre Israel. Pero en el versículo 15 dice: andaré y volveré a mi lugar. ¿Hasta cuándo? Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Aunque Dios es un Dios que castiga, porque, hermano, la Biblia nos enseña que Dios sí castiga, hermano. Dios disciplina. Dios trae juicio sobre la vida de alguien que no se arrepiente. Y aun cuando se arrepiente, hermanos, los castigos de Dios pueden llegar, porque la Biblia nos enseña que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, dice la Biblia, eso también segará. Dios perdona, hermanos. El castigo, la consecuencia puede venir a nuestra vida. Pero acá vemos un versículo tan amoroso, tan extraordinario, tan misericordioso, que Dios los va a castigar y va a traer juicio sobre su vida. Pero ¿hasta cuándo? Hasta que reconozcan su pecado, hasta que vuelvan a buscar su rostro, porque Él dice: en su angustia, cuando ellos sufran, cuando ellos estén angustiados, cuando ellos estén sufriendo el castigo por sus actos, dice la Biblia, Él buscará. Porque Dios al que ama disciplina, pero lo disciplina y lo azota porque es su hijo, porque lo ama. Por eso Dios, hermanos, perdona al que se arrepiente. La gracia, hermanos, alcanza para aquel que busca del Señor. Pero nosotros podemos ver que Israel iba a ser castigado, que Israel iba a ser reprendido. Pero debemos de ver que la represión y el castigo es por nuestro bien, hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos abandonado al Señor? ¿Cuántas veces no le hemos dado la espalda? Y Dios ha permitido que suframos en nuestra vida. Dios ha permitido que el pecado nos alcance, que el pecado traiga consecuencias. Y en nuestra angustia clamamos a Él. En mi angustia invoqué a Jehová y oyó mi voz desde lo alto, dice ahí un salmo. Cuando David pecó, hermanos, él buscó al Señor. Cuando David falló, él clamó a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo perdonó. Dios le dio nuevamente su perdón. Por eso, hermanos, debemos de tener cuidado. Esto es importante. Versículo 6, mira lo que dice. Capítulo 6, versículo 1, allá adelantito, luego. Dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, y dio y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Versículo 3, hermanos. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Versículo 4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra, que dice, hermanos, es como nube de la mañana y como rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de 2 profetas. Lo dice: con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ellos, hermanos, estaban
confundiendo el emocionarse por lo que estaba pasando con arrepentimiento. Ellos no se estaban arrepintiendo de manera genuina, simplemente estaban actuando por la emoción o por lo que estaba pasando, el sentimiento que ellos estaban viviendo por el juicio de Jehová en su vida. Por eso en el 4 Dios les dice: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Es decir, no era una piedad, no era un arrepentimiento genuino. Ellos simplemente estaban clamando a Dios y diciendo a Dios, actuando en automático, pero no se estaban arrepintiendo. Había palabras de arrepentimiento, pero no había un corazón que estaba cambiando. No estaban verdaderamente clamando al Señor. Por eso Dios les dice que su piedad simplemente era algo que se iba a desvanecer en cualquier momento. Dice el versículo 6, hermanos: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mira, hermano, Mateo 9:13, Jesús habló de eso también. San Mateo capítulo 9, versículo 13, vamos ahí. San Mateo capítulo 9, versículo 13, dice la palabra de Dios, hermanos. Versículo 13 en adelante, versículo 13, perdón. Id pues y aprender lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y pues aprender lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios no está diciendo que los sacrificios, las fiestas, los rituales que ellos hacían sean malos o fueran malos. Aún a nosotros no nos está diciendo que ser fieles a Dios, a la iglesia, a las reuniones y a Él, a las actividades que tenemos como iglesia, sea malo. Lo que Dios está utilizando tanto en Oseas como lo que Jesucristo está diciendo en el libro de Mateo es que Dios no quiere un sacrificio o una actividad religiosa, sino está nuestro corazón en lo que estamos haciendo. El pueblo de Israel se había emocionado y dijeron: ahora sí vamos a buscar a Jehová, pero ellos lo estaban haciendo de manera religiosa, solamente para poder llenar ese vacío y de lo que Dios les estaba reprendiendo, pero su corazón todavía estaba entregado a los Baales, todavía estaba entregado a otros dioses. Por eso Dios quiere un arrepentimiento genuino por parte de aquellos que dicen amarle a Él, hermanos. Porque podemos venir, podemos cantar, podemos orar, podemos participar, podemos predicar, podemos ofrendar, diezmar, apoyar misiones y hacer muchas cosas y participar en alguna actividad o ministerio de la iglesia. Pero si nuestro corazón está entregado a otros dioses, si nuestro corazón está entregado a otras cosas, eso se va a desvanecer en cualquier momento. Pero cuando hacemos las cosas genuinamente y con todo nuestro amor al Señor, eso va a permanecer, hermanos. Miren lo que dice Oseas 11:9. Vamos ahí, hermanos, el libro de Oseas, regrese por favor, capítulo 11, y en el versículo 9 dice la palabra de Dios. Sígame con su vista. 11:1, perdón. Dice así: cuando Israel era muchacho, Oseas 11:1, que dice: yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo, con todo eso, enseñaba a andar al mismo Efraín. Eso está bien bonito, hermanos. Tomándole los brazos. Y no conoció que, ¿qué dice, hermanos? Que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje y con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz. Y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Traerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Alma o ponerte como a Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí.
Se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. El versículo 8 dice: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Alma o ponerte como a Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Hermanos, es increíble cómo Dios trata a Israel y dice, ¿verdad? ¿Cómo podré abandonarte, oh Israel? ¿Cómo te entregaré, verdad, yo, Israel? Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. ¿Sabe, hermano? El amor de Dios es algo que nunca vamos a poder entender ni comprender. El amor de Dios es algo que nuestra mente tan limitada nunca va a poder percibir y entender, porque Dios nos ama. Cuando le fallamos, hermanos, y cuando somos infieles, Él dice esto mismo: ¿cómo voy a abandonarte? ¿Cómo voy a entregarte? Mi corazón se conmueve, se inflama de toda mi compasión. El amor de Dios es tan grande que aunque le fallamos, que aunque le damos la espalda, que aunque, hermanos, nosotros nos olvidamos de Él y nosotros somos infieles a Él, y cuando nosotros, hermanos, vamos en pos de otros dioses, en pos de otras cosas, Él nos ha provisto, nos corrige, nos ayuda, pero lo más importante, hermanos, Él dice: ¿cómo he de abandonarte, hijo mío? ¿Cómo he de ponerme en tu contra? Mi corazón se inflama y mi compasión, perdón, no, mi corazón, dice ahí, se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Hermanos, no hay amor como el amor de nuestro Dios, hermanos. Nadie puede entender un amor tan profundo, un amor tan grande, porque merecemos su juicio, merecemos su castigo, pero Él dice: ¿cómo he de abandonarte? ¿Cómo te voy a desamparar? ¿Cómo traeré mi juicio sobre ti? Aunque vienen las consecuencias, aunque Dios disciplina, en su corazón se conmueve de compasión por el amor que tiene hacia nosotros, hermanos. Miren lo que dice, hermano, nuevamente, el versículo 9: no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque yo soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Dios, hermanos, anunció su juicio, pero su corazón mostró compasión. No porque Israel lo mereciera, hermanos, porque Israel no merecía la misericordia de Dios, como tampoco nosotros. Oseas mostró compasión por Gomer, no porque Gomer mereciera compasión, no porque Gomer fuera buena, no porque Gomer pudiera alcanzar la misericordia. Todo fue la gracia de Dios, y ha sido la gracia de Dios sobre nosotros, hermanos. Dios nos ama por pura gracia. ¿Qué merecemos nosotros? Ser consumidos, hermanos. Perdón, ¿verdad? Si a lo mejor este mensaje no es tan motivacional, ¿verdad? Pero no hay nada que pueda motivarnos más a amar al Señor que el amor y la gracia que ha derramado sobre nuestras vidas, hermanos. Yo no merezco su amor. Mas yo hablando de Elí, yo sé lo que he hecho. Yo sé cómo le fallo, yo sé cuántas batallas hay como cada uno de ustedes tiene en su vida. No merezco ser salvo, no merezco su amor, no merezco servirle, no merezco ser el pastor de esta iglesia, no merezco ser ministro del Evangelio, pero todo lo que tengo y todo lo que hay en mi vida, tanto en mi vida como en la de usted, es por su pura gracia, hermanos. Su compasión se conmovió de amor hacia su pueblo, no porque ellos lo merecían, sino fue su gracia, fue su esencia, porque Dios es amor, hermanos. No ejecutaré el ardor de mi ira, porque Dios soy, dice su palabra, y no hombre, hermanos. Dios es justo, hermanos, y es perfectamente justo, pero también Dios es misericordioso, hermanos. No hay atributo más hermoso y que uno pueda apreciar de todo lo que Dios tiene. Todos son hermosos, pero en nuestra vida podemos admirar su omnisciencia, su omnipotencia, podemos admirar, hermanos, su eternidad,
Pero hay cosas que uno admira como humano, y es su amor, y es su misericordia, porque no la merecemos y todos los días se nos da. Por las misericordias de Jehová, dice la Biblia en ocasiones, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, y grande, dice, es su fidelidad. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es misericordioso, y aunque le fallamos, Él nos perdona. Por eso la Biblia dice que al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, hermanos. Capítulo 14, terminamos, hermanos. Capítulo 14 de Oseas, capítulo 14, versículo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios, por favor. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová y decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Versículo 3. No nos librará el asirio, no montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión y los amaré. ¿De qué dice, hermanos? De pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo iré y miraré, y seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. Ahora Dios hace un llamado al pueblo de Israel. Dios los llama a arrepentirse. Vuelve, oh Israel, ¿pero a qué? A Jehová tu Dios. No le dice arregla tu vida. Dios no les dice cambia tus hábitos. Dios no les dice deja los ídolos. ¿Qué les dice Dios? Vuelve a Jehová tu Dios. Porque, hermanos, pudiéramos hacer cambios en nuestra vida, de diferentes prácticas que tenemos, hacer ajustes en cómo vivimos, pero si no volvemos a Jehová nuestro Dios, todo es en vano. Dios le está haciendo un llamado y le dice que vuelvan a Él, que vuelvan a Jehová su Dios, que vuelvan del pecado en el que ellos han estado, que se arrepientan de todo corazón, que regresen a Él, que lleven ahí, ¿verdad?, sus súplicas, que vayan delante de Él y le pidan perdón, hermanos. Porque la restauración comienza cuando volvemos a Dios, no solamente cuando cambiamos en nuestras fuerzas. La restauración viene cuando volvemos a aquel a quien nosotros le hemos fallado. Él les dice que los va a sanar de su rebelión. Pero mire el versículo que más me gusta de todo el mensaje. Si ya se olvidó lo que dije al principio, no se olvide este. Versículo 4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Cuánto nos ama el Señor, hermanos? Mucho. Pero su amor es de pura gracia. ¿Qué es la gracia, hermanos? La gracia de Dios es Dios tratándonos como no merecemos. Nos trata como reyes, nos trata como sus hijos, nos trata como si nunca hubiéramos pecado. Y Dios nos dice que nos va a sanar, no porque lo merezcamos, sino que nos va a amar de pura gracia. Hermanos, la historia de Oseas y Gomer es impactante, pero más impactante es la historia de Dios y nosotros hombres. Porque Gomer fue una mujer, una persona, pero nosotros somos muchos. Le hemos fallado, hemos sido infieles, y sabe, Dios nos ilustró todo eso. Ya termina, hermanos, con Cristo, porque Cristo fue a morir por nosotros, pagó un precio muy grande por nosotros, pagó con su vida por nosotros cuando éramos infieles, cuando somos todavía desobedientes, pero Él lo hizo y nos amó por pura gracia. Cristo fue fiel, Cristo hizo todo por nosotros. Por eso, hermanos, concluyo, tengamos cuidado con jugar con lo que a Dios le desagrada. El pecado siempre trae consecuencias. El apartarnos de Dios siempre nos va a desviar.
No despreciamos la gracia que Dios ha dado a nuestra vida. Todos los días tenemos su gracia. Todos los días Dios nos manda su misericordia. Y nunca confundamos que el venir a una iglesia, el estar en un templo, ya quiere decir que somos espirituales. No, hermanos. Dios quiere nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, dice el Señor. Dame, hijo mío, tu corazón. La Biblia nos enseña y nos dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Vamos a orar. Si Dios ha hablado su vida, hermano, ¿por qué no dobla sus rodillas? ¿Por qué no viene aquí? Ahorita va el hermano Marcos para los de domingo. Pero vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, en esta tarde ya por tu palabra. Gracias.